emisión en nombre de Soft está contigo. Presenta. Futsal es lo que viene, tiene todo lo que quiere. El programa número 1 ya lo tienes a la vista. Seguimos ganando rating, que comience la entrevista. En el capítulo anterior de Futsal TV pudiste ver la consagración de Guerreros del Lago como nuevo campeón nacional de futsal. Hoy continuaremos desde el estado Zulia con la celebración de los nuevos monarcas de nuestro fútbol en los camerinos. ¿Qué se siente ese campeón? ¡Ganar! ¿Ese campeón? Pregúntame, alegre, feliz. ¿Qué se siente ese campeón? Lo mejor del mundo, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale Palermo! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡1, 2, 3, somos campeones! Gracias a Dios se dio el fruto de tanto trabajo, de tantos entrenamientos y bueno, ya toca celebrar. Mucha felicidad. Ayer cuando Táchira logró empatar la serie, un bajo anímico, pero el equipo le supo dar la vuelta y hoy que celebra el título. ¡Vamos, Chicho! Sí, por ahí tuvimos un bajón ayer y bueno, Dios quiso que fuese hoy y bueno, gracias a Dios hoy las cosas salieron bien. Y llega, acostumbrado a los goles de definición. Hoy te tocó ir al arco y así a la tú. Bueno, sí, de verdad, pues, hoy tuve otra vez la suerte de hacer un tiro de arco a arco. Y lo importante fue que se quedó campeón. Y arriba, Guerrero, arriba. ¿Sabe qué es la segunda estrella que tengo? Vamos. Agüita, agüita. Voy a hacer una entrevista al técnico. Vale, llega. Bueno, aquí tenemos al director técnico del equipo campeón, Johnny Marín, para que nos den las impresiones del juego. Bueno, gracias a Dios y le doy las gracias a ustedes, muchachos, porque jugaron con corazón desde el principio hasta el final. Toda la temporada son los mejores jugadores de Venezuela y lo demostramos hoy. Y somos campeones, dale. ¿Qué se siente de ser campeón y quedar entrenador del año? Bueno, esto se lo debo primero a Dios, a la Virgen y a ustedes, mis jugadores, que llegamos a estar aquí. Bueno, aquí tenemos al Diablito, que viene Espinosa, para que nos dé las impresiones como segundo del equipo. Bueno, primeramente, gracias a Dios y a la Virgen, este triunfo se lo dedico a mi familia, a mi mamá, a mi madre, a mis hijos y bueno, contento, de verdad no tengo palabras, una lección y bueno, ¡dale campeón! ¡Dale campeón! Bueno, nos encontramos aquí con Edwin González, el kinesiólogo de moda. Bueno, un saludo para todos, muy agradecido con estos muchachos, más que un grupo, de una familia, unos hermanos. Felicitaciones, muchachos, porque somos campeones. ¡Que viva Edwin Diclofená! Ángel, vení para acá. Y hoy celebras el título, tu primera estrella en el futsal. ¡José! ¿Tus impresiones? Bueno, yo creo, ¿cómo es? Bueno, yo creo que trabajamos mucho esta semana. Bueno, yo creo que trabajamos mucho esta semana, se hicieron las cosas bien. Le agradezco al grupo, la verdad. Un mes y medio que estoy acá, me recibieron de la mejor manera y bueno, me siento contento. Y a Villegas. ¡No! ¡Somos campeones! ¡Vamos! Para nada. No es nada. Jugador con experiencia y hoy celebras el campeonato. Bueno, primeramente hay que darle gracias a Dios por la oportunidad de darle esta felicidad a estos muchachos, donde tenemos el sueño ya hecho realidad, por medio de la fe.
creímos que iba a ser así porque hemos trabajado para esto y gracias a Dios y disfrutar el triunfo todo el equipo del Zulia y toda nuestra familia. Bueno, vamos a darle un cafecito de empanada. Saludos a la gente de Roberto Lee. Bueno, saludos a la gente de Roberto Lee, que ese campeonato va a ser para ellos. Y bueno, voy a estar con Vive Mío, voy a estar con... Este convive mío, el convive del cuarto. Este es el convive del cuarto. El Mosquito González, vamos. Anderson, acá. Bueno, el amuleto que tiene 500 operaciones. ¿Cómo te sientes por quedar campeón? Bueno, me siento contento y primero agradecerle a mi familia, a Dios y a todos los muchachos por darnos la oportunidad de ser los mejores de Venezuela. Aquí está el fantasma, Juan Baez. Bueno, Juan, ¿qué se siente ser campeón por primera vez? No se pudo en el béisbol, pero en el fútbol sala sí se pudo. ¡Vamos, vieja! Vale, ¿qué pasó con la caimana? No, chamo, mira, 400 bolos y no dura un mes. No vale, balón oficial de la caimana es el soft. Me costó la mitad. Tengo 6 meses con ella, aguanta la pela. Los balones Soft están hechos con tecnología para aguantar en canchas de cemento. Y lo mejor, su precio. Soft está contigo. Al regreso, conoceremos al arquitecto de este título, Alfredo Domínguez. Y recuerda que en Twitter somos @futsaltv. Futsal TV, este es el programa que mata la liga.